Saludos. Titulamos este vídeo Doble toroide, toroide doble 1 TPMC25, que significa tierra plana mejor cóncava, número 25, es por tanto el número 25 de esta serie. El motivo de este vídeo es un link que hemos encontrado, o un enlace que hemos encontrado en un vídeo del gran canal de Pedro Bustamante, que está realizando una extraordinaria serie que titula Hipótesis de la Tierra Cóncava. Entonces, en ese vídeo, en los comentarios, nosotros vimos que un comentarista había puesto un link o un enlace. Le dimos a ese link y entonces nos encontramos con un vídeo de Valdeande Mágico en que nos habla y nos explica el doble toroide. Y esto viene a colación porque precisamente Pedro Bustamante pues está hablando en ese vídeo, habla también del doble toroide. Entonces, con motivo de ese vídeo de Valdeande, pues nosotros hacemos este y algún vídeo más porque nos interesa hablar del corazón, dijéramos del corazón del universo, que tendría la estructura toroidal. Entonces consideramos muy importante para comprender precisamente en la serie del espacio que estamos realizando, comprender precisamente la coherencia del toroide con la forma, con una determinada forma de la Tierra. Entonces nosotros en este vídeo lo que queremos es mostrar las similitudes y las diferencias del modelo de Valdeande Mágico o modelo del doble toroide en comparación con el toroide que nosotros estamos manejando en nuestra teoría. Y tenemos que decir ya de partida la diferencia esencial que nosotros consideramos. Nosotros vamos simplemente a dar una interpretación de este vídeo y de la teoría de Valdeande. Es nuestra interpretación, que podemos estar equivocados y Valdeande pues nos puede desmentir, pero es lo que nosotros captamos de su teoría, que él denomina a su teoría hifotónica topológica, y que una parte esencial pues es por supuesto lo que él califica el doble toroide, porque nos dice que ese es el modelo de todo, que sigue todo el universo. Entonces, la diferencia esencial de ese toroide de Valdeande y el nuestro es la siguiente, que Valdeande pues no aterriza, porque Valdeande nos dice todo el universo pues todo el universo es un doble toroide, pero no aterriza, y aquí la palabra aterriza viene muy bien, es decir, no llega a concretar ese modelo del doble toroide en una forma determinada de la Tierra, no aterriza. Nosotros en cambio con nuestro modelo pues sí aterrizamos. Nosotros nos postulamos por un modelo muy concreto que hemos denominado el modelo de la Tierra cóncava, y dentro de la cóncava pues nosotros también porque existen distintas matices de la cóncava. Dentro de la cóncava la hemos denominado cóncava convexa para diferenciarla de, por ejemplo, otras teorías cóncavas con las cuales nosotros concordamos mucho, pero no totalmente. Entonces, esa es la diferencia esencial, que su modelo, su doble toroide no llega a concretarse. Así, por ejemplo, él pues nos dice que la Tierra no es plana, por ejemplo. Entonces, nos dice que no es plana, pero también nos dice, por ejemplo, que la Tierra, que él cree que es estática, porque eso lo ha expuesto en un vídeo sobre el péndulo de Foucault. Nos ha dicho en ese vídeo que el que gira es el péndulo, que la Tierra no es la que gira, y nosotros concordamos con él, estamos de acuerdo en este aspecto. También no llega a concretarlo, aunque nos va dando distintas matices del modelo de Tierra, pero no llega, dentro de esos matices no se concretizan en una forma concreta, no se concretizan, por ejemplo, en decirnos si su modelo es un geocentrismo como tipo Ptolomeo, o tampoco es un heliocentrismo tipo Copérnico. No, él no llega a decirnos, ni tampoco nos dice, por ejemplo, que su modelo sea un modelo mixto, que sería el modelo de Tycho Brahe, que es un modelo mixto.
mixto entre, dijéramos, entre el geocentrismo y el heliocentrismo. Entonces, él no lo concreta. También de su teoría nosotros llegamos a sospechar que él piensa que existe un tipo, dijéramos así, de hueco o de tierra con una parte, dijéramos, hueca, pero tampoco nos dice que su teoría sea la tierra hueca. Entonces, esa es la diferencia que nosotros consideramos principal entre el doble toroide de Valdeande, que no lo concreta, y el nuestro, que nuestro toroide, pues sí lo concretamos, y lo concretamos paso por paso, siguiendo, por ejemplo, la geometría sagrada, matemáticas vorticiales, etcétera, etcétera. Porque las personas que hayan seguido nuestra serie que recomendamos, que se titula Secretos Secretorum, pues habrán visto que precisamente existe una continuidad argumentativa que desemboca en nuestro modelo muy concreto. Entonces, esa sería la diferencia que consideramos principal y esencial. Entonces, en este vídeo nosotros vamos a exponer la explicación de Valdeande mágico en relación con el doble toroide que él fomenta. Entonces, parte del concepto de Big Bang, el gran Big Bang o la gran explosión, que entonces nos dice de un modo muy coherente y también en coherencia con nosotros y con Nassim Haramein, que precisamente si existe una expansión, que eso es lo que la ciencia oficial pues va, dijéramos así, difundiendo, que existe una expansión del universo, que está, dijéramos, dilatándose, pues entonces él argumenta con total lógica que si existe esa expansión, pues es porque simultáneamente tiene que haber también una contracción. Si existe un movimiento de salida es porque también tiene que haber un movimiento de entrada. Si existe una expansión, debe haber lo contrario, que es una concentración. Entonces, en eso estamos nosotros totalmente de acuerdo. Y entonces él expresa en el doble toroide pues lo que se considera es una estructura estable con ese doble movimiento, o ese doble toroide, mejor dicho, que es lo que él propugna. Entonces sería un flujo continuo de fotones, un flujo continuo de fotones, y eso daría una estructura estable. Entonces nosotros coincidimos bastante en ese punto inicial en cuanto a la funcionalidad, o la función, cómo se realiza el movimiento de ese toroide, pero con su materialidad, cómo se materializa, pues no coincidimos. Y no solo en su materialidad, sino también en su forma, porque también eso, pues esa forma, dijéramos que también conlleva una profundización dijéramos, de interpretación que nos interesa a nosotros destacar para mostrar, dijéramos, una coherencia y mostrar una claridad que mediante simplemente el doble toroide pues no se llega a esa claridad, porque nosotros decimos el modelo de Valdeande, según nuestra opinión, pues se centra sobre todo en la materialidad, carece de la espiritualidad o de un tercer eje o un centro imperceptible. Esa es nuestra opinión. Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando este esquema que estamos viendo aquí, vamos a ir desarrollándolo, y recomendamos precisamente pues este título de este vídeo, porque este vídeo es el que nosotros nos sirve de base, que es el vídeo del gran canal también de Valdeande Mágico, que se titula El universo es un doble toroide. Poniendo este título encontrarán este vídeo. Vemos a Valdeande que está expresando precisamente ese doble toroide. Nosotros valoramos mucho a Valdeande porque lo consideramos un pensador independiente y genuino, que no sigue, dijéramos así, la corriente establecida, y eso ya es un gran mérito en nuestros días. Entonces, Valdeande, pues precisamente está contestando a un vídeo también de otro canal que es Quantum Fracture, que entonces nos dirías, la pregunta inicial en ese vídeo sería: ¿tiene el universo forma de donut?
del canal Quantum Fracture y estamos viendo aquí una forma de donus. Pues entonces, porque este donus sería equivalente pues a la forma del toroide. Entonces, Valdeande pues nos dice, no tiene forma de donut el universo. El universo tiene forma de doble toroide y lo viene diciendo desde hace años. Y entonces aquí vemos cómo de una manera simpática pues nos presenta aquí el toroide, y entonces él aquí a la derecha pues hace un giro, lo gira, hace una torsión en ese toroide y realmente pues lo convierte en un doble toroide. Y entonces nosotros decimos, Valdeande, lo estás haciendo al revés, según nuestra investigación y opinión, porque precisamente en este toroide que tienes aquí ya está realizada esa torsión. Ya para realizar este toroide, dijéramos, las manos invisibles de la fuente o el tercer eje, para realizar este toroide ha tenido que realizar una torsión semejante a la que tú estás haciendo aquí. Y esa es nuestra, dijéramos así, nuestra percepción de un poco lo que consideramos diferente a nuestra teoría. Entonces aquí sigue explicando y nosotros lo vamos a ir resumiendo. Nosotros recomendamos que la persona lo busque y lo vea. Nos viene a decir que él se centra en el Big Bang, que muestra toda la ciencia, toda la letanía del Big Bang, de la ciencia moderna, diciéndonos que todo es expansión, que lo que percibimos es una expansión del universo, y entonces pues él pues nos dice que toda expansión pues tiene que tener su movimiento contrario, que sería la contracción. Con eso estamos de acuerdo, es decir, a toda salida tiene que existir una entrada, y eso le va llevando a él, y le lleva a él al modelo del doble toroide. Y entonces, aquí, entonces, él en 2 puntos pues establece la entrada y salida simultánea, es decir, de la entrada y salida simultánea la establece en 2 puntos. Aquí tenemos un punto superior y un punto inferior, porque entonces él va desarrollando y dice, si todo esto es la expansión, desde este punto central se va formando una expansión, pues entonces quiere decir que tiene que haber también una contracción, y entonces aquí dice, pues entonces esa expansión llega a este punto, y al llegar a este punto simultáneamente tiene que haber aquí una contracción, por eso lo hemos puesto contrario, sería una entrada y una salida, y él lo pone en 2 puntos, punto superior y punto inferior, y decimos, ¿por qué lo pone en esos 2 puntos? La contracción y la expansión, o la entrada y la salida del flujo que él llama de flujo de fotones, que sería ese el inicio creativo. Nosotros decimos, pues lo hace, es nuestra interpretación, lo hace porque él sabe que en toda dinámica electromagnética pues tiene que haber 2 polos, y tiene que haber también, según su experiencia de científico, que es un científico, pues tiene que haber 2 giros contrarios, y entonces él ya entonces lo establece de esta manera, y entonces, como aquí, en este punto, pues existirían 2 giros contrarios, entrada y salida, y aquí 2 giros, entrada y salida, pues entonces él concluye que esos son 2 toroides, concluye que eso es el doble toroide. Entonces, siguiendo con la explicación, nos dice, pues esto se tiene que enlazar, y establece 2 flujos de giro. Aquí están los 2 flujos que está estableciendo, de giro contrario, que convergen, pues convergerían en este centro, según él, convergen en ese centro, y nos dice, pues entonces esto ya se ha formado un flujo continuo, y se ha formado una estructura estable, y entonces, como él está estableciendo estos 2 puntos, porque él sabe que en toda dinámica electromagnética siempre tiene que haber 2 polos, pues entonces él ha establecido estos 2 puntos, y a él, esos 2 puntos, él los llama 2 toroides o el doble toroide. Entonces nosotros, aunque coincidimos con él, coincidimos en que la funcionalidad es así, pero la forma material, mediante estos 2 toroides, pues nosotros discrepamos. No se necesitarían esos 2 toroides, y no se necesitarían porque precisamente esta estructura que estamos viendo aquí del toroide, en su formación, como hemos dicho al inicio, pues en su formación es cuando ya se han dado los 2 polos, se han dado la polaridad y de giros contrarios, al formarse precisamente desde su nacimiento el toroide. Entonces el toroide, todo toroide en realidad es doble. O
sea, no tienes por qué tener dos toroides, o un toroide o un doble toroide, porque el toroide ya tiene esa dualidad de partida desde el nacimiento. Y entonces nosotros decimos, para que la persona vaya comprendiendo cómo es nuestro toroide. Entonces, lo que nosotros vemos del toroide, esta parte, esto es, dijéramos así, la corteza, la parte exterior, mientras que en el centro, que estaría por aquí, esta parte, y la otra en el centro interior, que por eso nosotros hemos formado aquí otra estructura en forma de otra manera de representar el toroide, hemos representado estas dos líneas y estas otras dos líneas, centrando y queriendo destacar el interior. Este interior precisamente es hueco en el sentido de que es vacío o es imperceptible, aunque el vacío no existe. Lo que queremos decir es que existiría una vibración distinta. Es decir, existiría algo totalmente impenetrable por toda estructura densa. Porque entonces ahí estaría el tercer eje, ahí estaría lo invisible, ahí estaría el poder de la fuente, y ahí no se puede llegar. Y desde ahí precisamente es donde se han formado esos dos giros opuestos. Y precisamente por esos dos giros opuestos es por lo que nosotros pensamos que Valdeande pues ha llegado a la idea de que son dos toroides. Nosotros decimos, no tienen por qué ser dos toroides. Entonces, porque no tenían que ser dos toroides, porque precisamente todas las formaciones toroidales, pues en lo que se dan es en la corteza. Estamos diciendo esto para que la persona entienda nuestro concepto de toroide. El toroide, nuestro concepto es que tiene dos polos, dos polaridades, y todo lo demás, a partir de esas dos polaridades, pues es lo exterior, mientras que el eje central, ese es imperceptible, y ese es el creativo, y ese es el que escapa precisamente a la percepción de todo tipo. Ese es el tercer eje, esa es la fuente, ese es el concepto de nuestro toroide. Entonces, la pregunta que nosotros consideramos importante sería, para llegar a comprender, sería, ¿convergen los flujos, estos dos flujos de los que nos habla, que son reales, Valdeande? Porque nos habla de la materia oscura, Valdeande nos dice, la materia oscura pues es la que no se percibe, pero está. Entonces, eso también nosotros lo tenemos decodificado. Entonces, los flujos podemos calificar uno como materia luminosa y otro materia oscura. Entonces, esos dos flujos, ¿convergen los flujos en el centro del toroide como percibimos nosotros en el dibujo de Valdeande? ¿Convergen los flujos en el centro del toroide? Pues entonces nosotros decimos, pues no convergen. No pueden converger en el centro del toroide, porque el centro del toroide, como acabamos de decir, es vacío e imperceptible. Es vacío e imperceptible en relación precisamente con los flujos o polos o vórtices, porque los flujos o polos o vórtices son los que forman la corteza exterior visible del toroide. Y esto debería de meditarse un poco para llegar a la comprensión real de lo que nosotros consideramos el toroide, porque tiene una parte que podemos decir perteneciente, vamos a decirlo así, a otra dimensión en relación con la dimensión expresada o la dimensión perceptible. Y entonces no es necesario dos toroides, porque ya en el toroide inicial pues ya están los dos giros. En el toroide inicial ya están instalados los dos giros. No tienes por qué poner un toroide con el doble giro y otro toroide. En el toroide inicial pues ya está de partida el establecimiento de esos dos giros. Y esos dos giros son los que van formando las distintas dimensiones. Y porque a nosotros nos interesa destacar que en este centro del toroide no puede haber ningún tipo de materia, ni siquiera la más ligera, y muchísimo menos la más densa. Eso es lo que a nosotros nos interesa destacar. Por eso precisamente esto que parece algo muy teórico, pues en realidad pues desemboca precisamente en un tipo de comprensión que puede ser de una manera o de otra. Entonces nosotros decimos la materia sutil y materia densa, o también materia luz y materia oscura, pues no pueden confluir en el centro del toroide, solo pueden direccionarse en relación con el centro del toroide. Y para direccionarse tienen que tomar evidentemente giros opuestos, y por tanto los giros opuestos, como nosotros hicimos algún
tipo de dibujo, aunque aquí no se ve. Hemos querido representar aquí, aunque no se ve bien, precisamente este centro, el centro hueco hemos querido representarlo. Pues aquí estarían ya un giro que va de este a oeste y la parte inferior es contrario. En vez de este a oeste, pues de oeste a este. Entonces ya en esta parte inicial, desde un punto de partida, pues ya están esos dos giros establecidos. Entonces no se precisa de un doble toroide para la formación de esos dos giros opuestos, porque los giros opuestos forman parte inicial del toroide universal. Entonces aquí a la izquierda hemos puesto un doble toroide que nosotros creemos que Baldeande en realidad no lo expresaría así, sino lo expresaría uno imbuido dentro de otro, pero para que se vea el doble toroide, aquí el toroide, y aquí hemos querido representar el centro del toroide. Entonces eso es lo que nosotros vamos a seguir explicando en unos cuantos vídeos siguientes, porque nos interesa que la persona llegue a comprender el concepto de toroide que nosotros manejamos, que sería una estructura bastante simple, un tercer eje central, invisible, imperceptible, y dos vórtices que ya son más materiales y son perceptibles, y a raíz de ahí pues se forma toda la creación. Pero nos interesa destacar que en ese centro no puede converger ninguna materia oscura. Por eso precisamente estamos haciendo hincapié en y hemos sacado este vídeo, porque en ese centro no puede confluir ningún tipo de materia más densa o de determinada densidad. Ahí no, ese centro, dijéramos así, que es impenetrable. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos discernimiento.